Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias a todos por estar aquí presente en esta interesante charla que vamos a tener el día de hoy. Bueno, vamos haciendo una pequeña introducción mientras se van ingresando las personas. Bueno, mi nombre es César Varela, hago parte de la Fundación Mi Propósito. Y bueno, hoy, el día de hoy, les voy a estar acompañando en esta sesión muy interesante en el que se van a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, el título es Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como pregunta, perspectiva desde Latinoamérica, a cargo de Yole Alexandra Guzmán. Ella nos va a estar acompañando hoy. Muchas gracias, Yole, por tu acompañamiento en esta sesión. Este mes es un mes muy interesante, ya que vamos a iniciar, pues, en sí a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y vamos a estar también con la construcción de... un momento. Qué pena, pueden, por favor, silenciar los micrófonos. Ahorita más adelante vamos a habilitarnos en la sesión de preguntas, pero por ahora no. Bueno, vamos a iniciar en este mes todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y también la creación de los semilleros células. Ya hemos recibido bastantes respuestas de ustedes por parte de cuáles son los propósitos que ustedes quieren impulsar, cuáles propósitos quieren desarrollar y cuáles en conjunto con todo este semillero vamos a trabajar para más adelante postularlos y llevarlos a la realidad basado en el modelo que tenemos en la fundación. Entonces, también para las personas que no han diligenciado el formato de compromiso de este mes, en el cual se va a iniciar todo este proceso y también la encuesta en donde se les indaga cuál es el propósito que quieren desarrollar. Por favor, les recuerdo que pues, revisemos este tema y pues le demos continuidad, pues, porque únicamente estas personas que diligencien este proceso, diligencien estas dos, la encuesta y la carta de compromiso, con estas personas vamos a iniciar con los semilleros de células. Entonces, es muy importante pues que diligencien estos documentos para poder dar continuidad con todo el proceso. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio. Voy a aceptar. Disculpa. ¿Tienen alguna consulta? Escuché a alguien, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con un tema muy interesante, pues que nos atañe a todos y pues que también es un tema que nos involucra a todos en este mismo sentimiento de querer contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues vamos a tener una charla muy interesante a cargo de Yolei Guzmán. Ella es docente, investigadora de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, miembro del grupo de la Agenda Internacional de la Universidad del Norte y la Red Transatlántica de Europa, miembro del Grupo de Investigación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, en el periodo, pues yo creo que el primer semestre del 2020. Estrategias internacionales, tiene una maestría en estrategias internacionales de los actores locales del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia, y la Universidad Internacional de Rabat, en Marruecos. Entonces, nada, le damos la bienvenida a esta excelente participante de hoy que seguramente va a contribuir muchísimo a la formación de todos nosotros para poder iniciar con todo este proceso tan interesante que es la formulación de nuestros propósitos enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Jolie. Te doy la palabra. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno estar aquí en este espacio. Gracias a todos los que están ahí también unidos y a los que se están uniendo en este momento. Para mí un placer hacer parte de esto y bueno, empezar a aportar un poco a lo que va a ser este nuevo
momento que están abordando. Entonces, voy a empezar un momento, compartir pantalla por aquí, un segundo. Y entonces, aquí. Listo. Creo que ahí entonces lo están viendo mi pantalla, si mal no estoy. Sí, perfectamente. Entonces, excelente, listo. Bueno, entonces, como bien nos adelantaba César, el título o que hemos decidido ponerle hoy a este momento que vamos a tener de conversación y en el cual vamos a compartir un poco es Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y vamos a hablar un poco hacia el final, sobre todo desde nuestro continente y desde América Latina. Entonces, cómo está pasando este desarrollo y cómo lo estamos viendo en nuestros territorios, si es que lo estamos viendo, ¿no? Para eso, entonces, creo que podemos iniciar hablando sobre todo de qué son un poco los ODS, de qué hablamos cuando hablamos de este tema que mucho escuchamos, pero que a veces creemos que lo manejamos y no tanto, que tengamos algunos punticos claros sobre qué son. Luego, si hemos avanzado entonces en su cumplimiento, cómo vamos un poco en América Latina, cuáles son entonces las principales tendencias en el continente y también entonces esos puntos fuertes. También vamos a ver entonces cómo se miden y cómo se evalúan los ODS a nivel internacional y cómo hay algunas iniciativas interesantes desde América Latina en torno a estos tipos de evaluación. Los principales retos y desafíos a los cuales nos enfrentamos en la región los vamos a mencionar y entonces ver un poco ya también en la visión de la Fundación. Yo creo que muy de acorde a esto es un poco de lo local o qué podemos hacer nosotros. Te los guardo acá en el... Para entonces avanzar y ayudar a que esto sea una realidad. Listo. Entonces, iniciamos con este breve video que quiero que todos veamos. Es 1 minuto y nos va a ayudar a tener ese abrebocas ahí. Creo que no se está viendo, no lo estamos pudiendo ver, Jolie. Listo, ahí voy, espérame. Un segundo, no sé por qué no se puso ahí. A ver. Listo, entonces otra vez. Aquí. Creo que debes compartir pantalla. Ah, sí, sí lo estoy viendo, yo no lo estoy viendo. El video. Sí, yo la estoy viendo. Es un fondo amarillo, cuadritos azules. Benilda, muchas gracias. Lo que pasa es cuando comparto el video ahí se sale, pero bueno, no hay ningún problema con eso. Son cuestiones técnicas y era una introducción un poco de lo que son los ODS, pero podemos arrancar sin eso. Era un video de 1 minutico que nos iba a ayudar a ver un poco el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, pero podemos avanzar sin eso. Listo, entonces, como les decía al principio, un poco qué son los ODS. Hemos escuchado un montón que son, muchos de nosotros trabajamos en los ODS y ni siquiera sabemos que trabajamos en ello. Es una de las cosas que hemos identificado, por ejemplo, desde Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, esta organización en la que tuve la oportunidad de que trabajáramos y encontráramos un poco qué son los ODS. La gente trabaja por los ODS y no sabe que lo hacen. Y creo que esa es la primera pregunta que desde ya les invito a que todos nos hagamos. Es decir, en mi día a día, pregúntense si estamos trabajando por los ODS, porque lo vemos a veces como muy lejano, si esto era lo que nos pasaba mucho en la organización y nadie sabía lo que estaba haciendo en el día a día por ellos. Entonces, ¿qué son?
De manera general podemos decir 5 cosas con respecto a los ODS para que los tengamos ahí más o menos claros. La primera de ellas es que es un llamamiento universal a la acción, ¿no? Y sus principales objetivos o temas entonces son proteger el planeta y mejorar las condiciones de vida de todas las personas del mundo, sobre todo teniendo como eje principal la reducción de la pobreza a 0. Es como la insignia a la cual entonces nos comprometimos en esa Agenda 2030, en el 2015, con todos los países miembros de las Naciones Unidas, en las cuales ahí se aprobó entonces la Agenda 2030 y logramos establecer 17 objetivos de desarrollo sostenible, diferentes a aquellos que teníamos en el 2000, que eran los, si recuerdan, los ODM, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahí eran solamente 8 y era una agenda un poco más reducida, que tenía algunos objetivos puntuales, pero ya entonces luego en el 2015 los países de las Naciones Unidas se volvieron a reunir, volvimos a tener ahí esa redefinición desde el 2015 entonces a 2030, cómo queríamos que se viera el mundo al 2030, cuáles iban a ser esos nuevos objetivos de acción y quedaron ahí condensados. Son 17 objetivos fundamentales que recogen los principales, los primeros en los objetivos de desarrollo del milenio, pero que los abarcan de manera mucho más integral. Entonces están proyectados, como ya les mencionamos, a 15 años, por eso decimos, y es tan interesante que estemos haciendo esto hoy, que entonces desde este punto, 2020, estamos entrando en lo que entonces llamamos esa década de la acción, ¿no? El lenguaje de las Naciones Unidas es la década también de la aceleración y es, hombre, nos quedan 10 años, ¿qué vamos a hacer allí? Estamos en esa década de la acción. Los ODS entonces abarcan 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que son su punto principal de acción. Son entonces el crecimiento económico, la inclusión social y sobre todo la protección entonces al medio ambiente. Reconocen los ODS o esta Agenda 2030, que es donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible, que los efectos del cambio climático a fin de lograr el desarrollo sostenible y sobre todo, como mencionamos al principio, ese gran objetivo de la erradicación de la pobreza como uno de sus principales objetivos. Entonces, así de manera breve, pero bien dinámica, quiero que miremos algunas características que hay en esa carta que adoptaron. Entonces los países miembros de las Naciones Unidas en el 2015 salen a reducir de esa resolución, ¿no? Entonces ahí los países de la ONU tienen varios principios que se plantean para que entendamos mejor qué subrayan y de qué se tratan entonces los ODS. Dicen ahí en esa carta que reconocen que, ojo, la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida aquella extrema, y esta entonces va a constituir casi que ese punto sobre el cual se articula toda la Agenda 2030, es erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, el principal, yo creo, objetivo de desarrollo sostenible, y ahí lo dicen los países miembros de la ONU, por eso constituye el primer objetivo y dicen además los miembros de la ONU que es en torno a este que lograron entonces desarticular los de 16 que lo acompañan. Entonces, primer punto interesante es. 2, existen además, importante que digamos que son 17 objetivos, sí, pero además estos están traducidos en 169 metas, todas ellas conexas y de carácter además integrado e indivisible. Es decir, si bien están estos 17 amplios, grandes, más generales, ellos se ven materializados, si se quiere, en 169 metas muy particulares. Para los países de la ONU, los Estados miembros, entonces los ODS son considerados esas medidas audaces y además transformativas que necesitan de carácter urgente ser implementados para que podamos entonces garantizar la sostenibilidad y la resiliencia. Otro punto importante de los ODS. Algunas características fundamentales que adoptan ahí los Estados miembros de la ONU cuando proclaman los ODS ahí en la Agenda 2030 son
Por este lado, cuando dicen aglutinando a los gobiernos, el sector privado, nosotros, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias, y movilizando todos los recursos disponibles. Aquí hay un principio fundamental de los ODS y es la convergencia de los actores. Por eso quise incluirlo allí. Recordemos entonces que las Naciones Unidas incluyen dentro de este acuerdo, dentro de esta agenda, entonces no solamente ni a las Naciones Unidas en tanto organización multilateral responsable de los ODS, sino que además incluye a los privados, incluye a la sociedad civil, incluye también a todos los actores de la escala local, y ahí entramos nosotros. Reconoce en ellos y en esa multiplicidad de actores la importancia para que estos puedan ser cumplidos, ¿no? Importante principio también. Se refieren también a aquellos, como lo mencionábamos al principio, que fueron abordados o establecidos entonces en ese primer momento, los objetivos de desarrollo del milenio, que se dieron hace ya casi 15 años, pero ojo, dicen aquí en esta nueva declaración, los Estados miembros de la ONU, es que no fue suficiente. Sí vimos algunos avances, sí hubo algunas cosas interesantes con respecto a los ODM, pero ahora necesitamos mucho más. Hay una realidad compleja a nivel internacional, marcada por la globalización, por la mundialización, por un crecimiento exponencial de los procesos de urbanización también, que hace que estos ya no sean suficientes y que hoy establezcamos entonces toda una nueva agenda que van a ser estos 17 ODS, ¿no? Entonces también cambiamos un poco esa perspectiva y la hacemos mucho más integral. Otros dos puntos fundamentales que creo reconocen ahí en ese cuando proclaman los ODS, los Estados miembros de la ONU, es por un lado que reiteran que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y además que revisten suma importancia las políticas y las estrategias de desarrollo nacionales. Es decir, si bien existe esta proclamación de los ODS a nivel internacional ahí, todos los Estados miembros de la ONU dice, es importante que a nivel Estado, que a nivel nacional, entonces Argentina, Colombia, Bolivia, pero también Francia, y todos establezcan nacionalmente las políticas y medidas que se deben abordar para que estos sean una realidad. Entonces ya reconocemos también no solo una multiplicidad de actores, como lo veíamos anteriormente, sino también una multiplicidad de gobiernos, ese enfoque también entonces multigobierno, esa coordinación intergubernamental. Es importante que a nivel Estado también haya acción, dice la ONU. Y por último, la importancia entonces de esta nueva alianza que ellos llaman una alianza internacional duradera, que va a ser también responsabilidad de las Naciones Unidas garantizar este intercambio de experiencias para generar esta alianza mundial para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, principios importantes que creo debemos tener en cuenta al momento de describir los ODS. Listo. Entonces, como decía al inicio, muchos trabajamos por ellos, los conocemos, sabemos que son de pronto 17, que son algo grande, englobador, bueno además, pero no sabemos de qué se tratan. Hemos visto algunos de estos y el material gráfico yo creo que también nos ayuda a tener en cuenta y a distinguir de pronto cuáles son. Pero entonces veamos de manera específica cuáles son estos 17 objetivos que allí adoptamos entonces como Estados miembros de las Naciones Unidas. Por un lado, fin de la pobreza, como lo indicábamos al principio, casi que la prioridad de la Agenda 2030 radica allí. Radica en la exclusión y en la exterminación de la pobreza. Ahí se desprenden entonces, miren, el hambre cero como segundo objetivo. Luego vamos ya con temas de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Luego ya avanzamos entonces hacia temas más de sostenibilidad y hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, reducción de desigualdades, también trabajo. El 13, acción por el clima, uno de los más importantes también. El 14, vida submarina. El 15, de los ecosistemas. El 16, que ha sido muy importante para el contexto colombiano, entonces paz y justicia, por ejemplo. Y el 17,
que cierra todos estos ODS y que habla de que es necesaria entonces una alianza mundial para que todos se lleven a cabo, ¿no? Entonces ahí están estos 17 objetivos. También, como lo dijimos al principio, es interesante ver cómo se ha abierto entonces la gama de los ODS. Pasamos de unos objetivos de desarrollo del milenio, y esto yo creo que es interesante resaltarlo, que tenía en cuenta algunos puntos claves y unos objetivos de una agenda, si se quiere, muy seria, básica, pero vemos en ese saldo, en estos nuevos ODS, cómo abarcamos temas como la igualdad de género, como la sostenibilidad, que claramente hacen parte de una agenda internacional nueva, compleja, de multiplicidad de actores y de multiplicidad también de agendas que deben ser incluidas ahora. Entonces, interesante que subrayemos eso. Ahí están nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, para terminar con estas generalidades de los ODS y que sepamos un poco cómo están compuestos, las Naciones Unidas han establecido 5 Ps, ellos lo llaman las 5 Ps, en torno a las cuales entonces se han desarrollado o se han establecido los ODS. ¿Cuáles son estas 5 Ps? Por un lado, personas. Entonces las Naciones Unidas dice, con estos objetivos velamos porque todos los seres humanos puedan realizarse, ¿no? Y ahí articulan en torno a esta primera P, entonces estos 5 primeros ODS, que son la reducción de la pobreza, hambre cero, salud, educación e igualdad de género. Segunda P, prosperidad. Entonces dicen, es necesario velar por la vida próspera y plena, porque cada individuo pueda desarrollarse prósperamente. Y entonces ahí se aglutinan o se abarcan el 8 o el 11. Listo, hasta el 11. Luego vamos por esa tercera, y es paz y justicia. La otra entonces sería alianzas, y por último planeta. Y entonces allí, en esas 5 P's, las Naciones Unidas establecieron y agruparon entonces por estos ejes esos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos ahí personas, prosperidad, paz, alianzas y planetas. Dentro de ellos, entonces, están establecidos los diferentes ODS. Ahora bien, ¿cómo entonces vemos si estos objetivos están siendo cumplidos? ¿Cómo vemos si hemos avanzado entonces en su cumplimiento? Pues bien, las Naciones Unidas genera un informe bien interesante sobre el cumplimiento de los ODS, ¿no? Genera entonces algunos indicadores y nos dice cómo hemos ido avanzando en el cumplimiento de ellos. Veamos entonces, y aquí, a ver, voy a compartirlo. Esperen un momento, me salgo de aquí. Entonces, listo. Ahí estoy compartiendo, listo. Entonces, por ejemplo, vamos simplemente a ver algunos de ellos, porque si nos fuéramos a cada uno y a los 17, se nos haría eterno ver el avance que muestran las Naciones Unidas ahí, pero veamos, por ejemplo, estos 4 primeros que son unos de los más importantes según las Naciones Unidas y los indicadores que han establecido allí. Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando? Ahí, por ejemplo, este primero que desde el inicio veíamos ahí en esa declaración, que era el grande, que era el importante, que era uno de los prioritarios, por no decir el prioritario en esa Agenda 2030, fin de la pobreza, primero de ese. ¿Qué hemos hecho hasta el 2019? Hay unos retos fundamentales y las Naciones Unidas dicen que si bien el progreso en la lucha contra la pobreza ha ido de manera continua, si se quiere, mejorando, es un poco más lento en las últimas décadas, lo cual hace que alcanzar este objetivo se vuelva cada vez más difícil, ¿no? Veamos ahí cómo la curva desde el 90, por ejemplo, ha ido en descenso, pero cómo también se ha ido estancando después de 2018. Vemos en este primer gráfico, por ejemplo, que nos muestra la proporción de personas que viven con menos de $1.90 al día desde el 90 hasta el 2015 y la previsión inmediata 2018 con respecto a la previsión del 2030 en términos de porcentaje. Hay un primer momento que nos dice entonces que bien, hemos ido descendiendo,
pero es interesante que entremos en esa década del aceleramiento, si no va a ser imposible. Y vemos estos dos retos en este primero de ese que nos dice, para ver un poco cómo vamos, que todavía más de un tercio de los trabajadores en África subsahariana, que es naturalmente una de las regiones internacionalmente reconocidas por tener unos altos índices de pobreza multidimensional, como la llamamos, siguen viviendo todavía más de un tercio allí en esta región con menos de $1.90 al día. Miremos ahí en el gráfico cómo se evidencia en África subsahariana este porcentaje elevado, y todavía en 2018 sigue siendo bastante importante. ¿Qué otra cosa resaltamos para medir este primero de ese? ¿Cómo vamos? Pues también decimos que los sistemas de protección social, que es otro de los indicadores importantísimos para este primero de ese, no alcanzan todavía a las personas más vulnerables del mundo, entre ellos, y de manera bien importante, los niños. Y ahí nos muestra ese gráfico, miremos, la población todavía es poca con respecto a lo que nos estamos planteando y proyectando hacia el 2030. Listo. Por ejemplo, el segundo, de manera también muy rápida, veamos cómo vamos y cómo hemos avanzado ahí a nivel internacional. En hambre cero, en cantidad y proporción de personas con una nutrición insuficiente en el mundo desde el 2005 al 2017, veamos que después de los avances que se habían registrado, la cantidad de personas que padecen hambre, por el contrario, aumenta. Y lo vemos allí en el gráfico. Miremos la proporción de personas con nutrición insuficiente en términos de porcentaje hasta el 2017. Todavía sigue siendo un reto. Vemos también otros datos interesantes que nos dan las Naciones Unidas en manera de retos, y es que en el 2016, por ejemplo, el sobrepeso afectó a un 20.6% de los niños entre 5 y 9 años. En el 2018, el sobrepeso infantil afectaba a 40 millones de niños menores de 5 años. Es decir, si bien existe alguna mejoría, si bien miren, hace parte de los ODS, los retos siguen siendo fundamentales, y la población, sobre todo vulnerable, y lo vimos para el caso de la pobreza, y aquí, por ejemplo, para el caso de los niños en cuestión de hambre cero, siguen siendo retos importantes. En salud y bienestar, por ejemplo, vemos algunos datos que nos hacen también prender las alarmas con respecto al cumplimiento del ODS. Y vemos, por ejemplo, aquí en este gráfico, que para alcanzar la meta mundial que nos planteamos con respecto al 2030, es necesaria la inversión sostenida en salud materna, sobre todo en África subsahariana. Otra vez, regiones que siempre siguen siendo muy, muy afectadas y en las cuales debemos poner entonces el punto a nivel internacional. Miren, y leíamos el informe de reporte de los ODS, que con respecto a este de salud y bienestar, en África subsahariana, no solamente nos hubiéramos evitado entonces el nacimiento indeseado de algunos niños, sino también que estos hoy se vean en una condición de pobreza y hagan parte de ese porcentaje anterior que mencionábamos, en índices de pobreza altísimos. Se ha extendido también en términos de cobertura de inmunización de manera importante las vacunas, pero todavía nos queda mucho que hacer allí. Han habido muchas muertes innecesarias que podían haber sido evitadas. También el informe nos dice que el personal sanitario se ve forzado a trabajar más allá de sus límites en los países donde más se necesita, por ejemplo, en los países de África, que cada vez más se reconoce que las deficiencias en salud ambiental son importantes, que sobre todo, y esto es bien interesante porque se articula con otro de los ODS, y es que tanto el agua y las condiciones de saneamiento e higiene tienen mucho que ver naturalmente con los índices de salud y bienestar. Por ende, en contextos como estos que estamos viendo, se afectan muchísimo en los países de África, por ejemplo. Si no tienes agua, si no hay sistemas de saneamiento, pues el ODS 3, salud y bienestar, naturalmente no va a ir aumentando en los términos que quisiéramos, ¿no? Entonces, en salud y bienestar también hay retos fundamentales, y vemos que regiones como África subsahariana todavía
siguen recurrentemente en los diferentes ODS presentando retos. En educación de calidad, simplemente para ya abordar este último, como les digo, sería interesante ver cada uno, pero el tiempo no nos daría. Vemos cómo, por ejemplo, el progreso se ha estancado en alcanzar a los niños que no asisten a la escuela. Miren la cantidad de niños en edad escolar que no asisten a la escuela en todo el mundo, y aquí lo desagregan las Naciones Unidas en sexo, lo llaman ellos. Entonces, aún en 2017, la cantidad que querríamos alcanzar es todavía un reto. Y vemos, por ejemplo, acá otros datos, que demasiadas escuelas en África subsahariana nuevamente carecen de los elementos básicos para una enseñanza de calidad, y además que a pesar de los progresos todavía 750 millones de adultos no saben leer ni escribir. Entonces, y lo vemos también acá, sorprendentes tasas de baja competencia en lectura y matemáticas, una crisis mundial de enseñanza. Miren los índices, otra vez África subsahariana. Veamos, por ejemplo, América Latina y el Caribe. Tampoco estamos también ahí en tercer lugar con respecto a lo que vamos logrando. Sigue siendo un reto la educación, sigue siendo un elemento fundamental, este cuarto ODS. En términos de igualdad de género, y este es el último que vamos a abordar de esta manera, vemos cómo las mujeres y las niñas a nivel internacional siguen siendo objeto de prácticas lesivas que afectan profundamente sus vidas. Vemos también cómo además las mujeres dedican de manera desproporcionada con respecto a los hombres, según los últimos índices, el triple del tiempo que estos al cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Vemos cómo las mujeres dedican aproximadamente el triple del tiempo que los hombres cada día al cuidado y trabajo doméstico no remunerado. De acuerdo a las últimas encuestas, entonces, en 106 países, el 18% de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años han tenido alguna vez una relación de pareja en la cual han sido víctimas de violencia. Miremos aquí este gráfico también que nos muestra un poco eso. Un dato interesante, y con este terminamos este ODS de igualdad de género. Veamos la proporción de mujeres en cargos directivos hasta el 2018. El porcentaje todavía sigue siendo muy poco, y algunos datos, por ejemplo, para resaltar, según datos de 51 países, solo el 57% de las mujeres en edades entre 15 y 49 años casadas o en pareja toman sus propias decisiones con respecto a su pareja, ¿no? Y esto es interesante porque en el informe de las Naciones Unidas dicen que si bien en la esfera pública todavía el papel de la mujer, entonces si lo vemos reflejado en todos estos porcentajes que han ido mejorando, pero que todavía constituyen un desafío, en esto, en la esfera pública, las mujeres todavía no son reconocidas como quisiéramos, pues aún esto se refleja en la esfera de lo privado, en el cual, como lo vemos en ese último dato, por ejemplo, todavía son muy pocas las mujeres las que pueden decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su relación de pareja. Y esto es bien interesante, pero también representa entonces un desafío en términos de gobierno, en términos de manejo, cómo abordar entonces esa esfera también privada de la igualdad de género. Otro dato importante, por ejemplo, miren que en 103 países y zonas sobre los que se dispone de datos, en los órganos electivos locales de deliberación oscila la representación de la mujer entre menos del 1% hasta alcanzar casi la paridad con un 50%, siendo el promedio 26%, es decir, muy poco todavía, muy poco, y el reto es grandísimo en este ODS. Ahí vemos el del clima, que encuentra sus principales desafíos en las emisiones de efecto invernadero, naturalmente, y se ve algún avance en que cada vez más países están haciendo planes para aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático. Los países, y entre esos varios de América Latina, están desarrollando cada vez más, entonces, estructuras que sean mucho más resilientes, que sean mucho más adaptadas al cambio climático, y estamos entonces cada vez frente al desarrollo de los PNAD, famosos PNAD, que son estos planes nacionales de adaptación, y
a nivel internacional vemos que esto se está convirtiendo en una tendencia. Las ciudades resilientes son también cada vez más una tendencia a nivel internacional, importante para el logro del desarrollo número 13, acción por el clima. Ahora bien, ¿cómo vemos que estas tendencias, cómo vemos que estos retos se ven todavía en América Latina? ¿O cómo vemos el desempeño en torno a los ODS en América Latina? ¿Será que vamos mejor? ¿Será que vamos bien? ¿Qué países en América Latina se han destacado por generar unos progresos importantes con respecto a los ODS? Pues bien, con respecto a los ODS en nuestra región, vemos gracias a un índice que reportaron en el COTS, que si no lo conocen los invito a que busquen y de pronto ahí en la página del Centro de los ODS puedan encontrar este tipo de información que es bien interesante. Este índice de los ODS que han creado allí mide la situación actual de 24 países de la región, está compuesto por 96 indicadores distribuidos por los 17 ODS y vemos entonces cómo, por ejemplo, el país que mejor rankea aquí en América Latina con respecto a los ODS, y Chile y Uruguay han sido tendencia desde siempre en otros espacios por su buen desempeño con respecto a ellos, y vemos que de 0 a 100, que es como se genera, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, van entonces a estar ahí punteando con respecto al cumplimiento de los ODS. Vemos puntajes, por ejemplo, de Chile, mire, de un interesante 73.68%, Uruguay se sitúa ahí en ese segundo lugar con un 71.50% en términos de cumplimiento de los ODS, Costa Rica, que va a ser un caso excepcional y con el cual hemos tenido bastante contacto desde CGLU, también va a ser un caso importante. Y de ahí en adelante vemos cómo vamos avanzando en esa implementación en nuestra región. Como vemos, naturalmente ahí en esa última posición, países como Guyana, Guatemala, Haití van a estar situados en los últimos lugares, dadas las condiciones también políticas, culturales y económicas de estos países de América Latina y el Caribe. Pero ojo, interesante también resaltar que en términos de información es siempre bien problemático o muy difícil tener información solamente de estos países. Para Haití, para Guatemala, para Belice, para Guyana, de hecho, y también pasa en otros continentes como en África, nos es bien difícil en términos de indicadores obtener información con respecto a lo que allí se está haciendo para los ODS. Entonces, no nos sorprenda que en algunos de estos países sí se estén generando iniciativas interesantes, pero que debido a la falta de información, de indicadores y demás, dadas las condiciones muy precarias en términos tecnológicos y demás con respecto a estos países, nos estemos perdiendo, porque no en algunos de ellos, de reportar el cumplimiento al 100%, de reportarlo a cabalidad. Nos pasa mucho con este tipo de países. Pues bien, ahí vemos entonces la tendencia y cómo nos estamos situando en América Latina. Importante, Colombia entonces estamos ahí en un 9º lugar en torno al cumplimiento de los ODS con un 64.78%, lo cual no nos deja ni en el top 5 de la tabla, pero tampoco estamos ahí en esos últimos. Veamos entonces un poco otras tendencias en América Latina. Como lo vemos entonces, el ODS en el cual estamos mejor en América Latina es ahí, el ODS número 13. Vemos que la región tiene además buenos resultados en el ODS 13, que es ahí el que nos representa el más alto en nuestro diagrama de barras con un 88.8, y miren que va a ser la acción por el clima. Como lo mencionábamos anteriormente, esto va a estar mediado porque muchos de nuestros países han sido cada vez más conscientes en aplicar entonces a nivel Estado estos PNAD, que son los Programas Nacionales de Adaptación Climática, que han sido bien importantes en la región. Países como Chile, como Uruguay, cada vez más Argentina también ha sido pionero en algunos de estos programas, han ido adaptando entonces su desarrollo
desarrollo económico a estas nuevas estructuras de acción sostenible o de desarrollo sostenible. Entonces ahí ese ODS ha sido nuestra insignia en América Latina. Tenemos casos puntuales de buenas experiencias en torno al ODS número 13. El ODS 11 también es uno de nuestros buenos en términos de desempeño para la región, que son muy de la mano con el anterior, el de ciudades y comunidades sostenibles, el 6 de agua limpia y saneamiento. Más de que sea uno de nuestros insignia en América Latina, lo que ha pasado es que hemos generado una ruptura interesante con respecto a lo que teníamos anteriormente. Entonces, si bien en países como Haití o como algunos de Centroamérica y demás, y en algunos países propios de América Latina, antes teníamos índices muy pobres con respecto a agua limpia y sistemas de saneamiento, ahora estamos avanzando un poco en mejorarlos, ¿no? Entonces, más allá de que hayamos mejorado, es que países en los que antes existían condiciones precarias, hoy en día han avanzado a adaptar o a mejorar en sistemas de saneamiento. El ODS 1, que es fin de la pobreza, también vemos ahí 81.6 en la región, puntúa bastante bien, aún si todavía naturalmente nos vemos frente a unas desigualdades amplísimas en términos de pobreza en nuestra región. Listo. Los 3 ODS en los cuales entonces tenemos peor desempeño en América Latina, ¿cuáles son? Por un lado, el número 9, que es industria, innovación e infraestructura, el de reducción de las desigualdades, el número 10, y el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y vamos a ver más adelante cuáles son los principales retos para el cumplimiento de los ODS en América Latina, pero ahí les adelanto que, por ejemplo, este de instituciones sólidas no va a ser uno de nuestros buenos en términos de desempeño, dado que uno de los principales retos para la región son los altos niveles de corrupción. Ese nos va a estar jugando siempre. Por un lado, para que el ODS que tiene que ver con reducción de desigualdades tampoco sea uno de nuestros mejores en términos de desempeño, pero también el de instituciones sólidas y justicia, la corrupción nos va a jugar en contra en estos 2 ODS, en todos, pero en estos 2 también de manera puntual. En el ODS 9, que es industria, innovación e infraestructura, vemos cómo hay una tendencia entonces creciente en América Latina, en que vemos que estamos mejorando en términos de cobertura, internet, es decir, hoy en día es mucho más normal que en nuestros países entonces tengamos mayor cobertura en términos tecnológicos, si bien también hay algunos en los que vemos todavía es un reto en términos de desigualdad. Unos entonces en los que hay unas condiciones muy buenas y otros en los que por el contrario estamos bastante lejos de generar una buena cobertura en términos de internet, por ejemplo. Desigualdad de ingresos y oportunidades, uno de los más grandes retos de la región. Esto es histórico y nos ha costado, repito, una de las principales causas, corrupción e inestabilidad política de la región. Los retos los abordaremos en unas diapositivas más adelante, pero hagamos enseguida la relación. América Latina en ODS número 10 ha sido fundamental obstáculo en términos de corrupción e inestabilidad política de nuestra región. En el 16, entonces, que busca la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas, todavía tenemos múltiples desafíos y el caso Colombia allí aportó algo fundamental con nuestra experiencia, naturalmente, con los acuerdos de paz de los últimos años. El ODS 16 de la región fuimos un caso de ejemplo internacional y se nos reconoció allí como un aporte fundamental al ODS número 16. Sin embargo, como lo sabemos, el lastre de las dictaduras y de las nuevas formas y la mutación de la violencia en América Latina ha hecho que este siga siendo uno de nuestros principales retos en materia de ODS. Aquí entonces vemos otra forma de medición que el COTS ha generado, pero simplemente quiero que nos remitamos aquí a los cuadros pequeñitos que tenemos en la parte derecha de nuestra pantalla. Identifiquen sin que leamos en verde cuántos hay, muy poquitos. El verde naturalmente nos indicaría entonces ese objetivo que ya ha sido casi que plenamente alcanzado y que entonces se considera un nivel
adecuado de cumplimiento. De ahí en adelante, entonces, el naranja nos indica un rezago moderado, el naranja un poco más fuerte, un rezago significativo y un rezago crítico, aquellos que se encuentran de color rojo. Veamos entonces aquí, por ejemplo, qué países encuentran ya alguno de ese alcanzado. Veamos que solamente Chile, con respecto al ODS número 1, reducción de la pobreza en todas sus formas, y con respecto al ODS número 6, y veamos que solamente encontramos otro cuadrito verde hacia el final de la tabla, Trinidad y Tobago y naturalmente Uruguay, que como lo mencionábamos, al lado de Chile, países punta dentro de la región en términos de cumplimientos de ODS. Vemos entonces, como lo acabamos de mencionar, de estos 24 países analizados, solamente 3 presentan objetivos alcanzados: Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay. Uruguay, vemos cómo tiene niveles interesantes de cumplimiento para el ODS 1, para el 6 y para el 7. Y Chile, por su parte, entonces, con respecto al 1, al 6 y Trinidad y Tobago, entonces, en el objetivo de erradicación de la pobreza. Unos que son problemáticos o que siguen siendo retos no solamente para unos países puntuales, sino que podemos denominarlos como de rezago crítico para la generalidad de la región, entonces van a ser los de industria, innovación e infraestructura, y el 16, que son paz, justicia e instituciones sólidas. Vemos cómo estos entonces son, repito, un reto generalizado para el conjunto de la región en América Latina. Entonces, creo que podemos, de lo anterior, señalar que existen tendencias importantes en el desempeño en América Latina, teniendo como estados fundamentales y pioneros en los buenos indicadores de desempeño Chile y Uruguay. Todavía retos regionales, entonces, desigualdades, paz e instituciones sólidas. ¿Cómo vemos y que se mide esto, además de lo que acabamos de ver, que es este informe de las Naciones Unidas que vimos anteriormente, o este que generamos, por ejemplo, desde la región, gracias al COTS? Vemos que a nivel internacional hay unos indicadores muy importantes de impacto. Recordemos que, como lo vimos al principio de nuestra charla, este sistema de los ODS fue producto del consenso general de los Estados miembros de las Naciones Unidas para renovar esa nueva gran alianza en términos de desarrollo internacional. Por ende, uno de los principales métodos para su medición, para ver cómo vamos en términos de rendimiento, entonces también lo va a dar las Naciones Unidas. Nos da los ODS, nos da cómo los medimos. Pues bien, las Naciones Unidas entonces creó ahí, junto con los ODS, una instancia fundamental que nos va a servir para, de tanto en tanto, periódicamente, preguntarle a los Estados miembros que suscribieron ahí ese acuerdo, ¿cómo vamos? Y este va a ser el High Level Political Forum, o el FEPAM en español. El Fondo Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas va a ser entonces esta instancia que se creó ahí al lado de la Agenda 2030 para indicarnos nuestro desempeño en torno a los ODS. Se reúne entonces de manera anual y tenemos algunos estados que de manera voluntaria generan o presentan lo que llamamos entonces los informes nacionales voluntarios. ¿Qué se busca con los informes nacionales voluntarios? Justamente ver cómo vamos en cada estado con respecto al cumplimiento de los ODS. Cada año en el High Level Political Forum o en el Fondo Político de Alto Nivel tenemos un objetivo que es el prioritario de ese año. Por ejemplo, hace algunos años era el ODS 1, en el año pasado entonces era el ODS número 4 y así anualmente tenemos un ODS fundamental que se presenta como prioritario en el FEPAM. Listo. Para este año, dadas las condiciones, entonces el Fondo Político de Alto Nivel se realizó virtualmente. Fue muy interesante y entonces tuvo este año, por ejemplo,
como objetivo fundamental el de la acción acelerada y vías de transformación. No hubo un ODS prioritario como sí lo había habido en los años anteriores, no fue el ODS 1, ni el 3, ni el 4, ni el 10, sino que este año el Fondo Político de Alto Nivel dijo, ingresamos en el 2020 a la década de la acción, a la década de la aceleración, como lo mencionábamos al principio, entrado el 2020, solo nos quedan 10 añitos hasta el 2030. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí las Naciones Unidas han denominado esta la década de la acción, la década de la aceleración. Es ahí el sprint final. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este año el Foro Político de Alto Nivel presentaron entonces 50 países este informe nacional voluntario, 27 de ellos estaban presentando por primera vez y 23 por segunda vez. Esto nos recuerda que entonces los estados pueden presentar informes nacionales voluntarios cuantas veces quieran. Hay algunos que han presentado 2 y 3 y 4 veces, sobre todo países de África presentan repetidas ocasiones para dar cuenta de su evolución con respecto a los ODS. Listo, este organismo va a ser muy importante y va a ser la instancia por excelencia creada por las Naciones Unidas para reportar este cumplimiento. ¿Cómo vamos? ¿Por qué creemos que es clave que esta presentación de informes se dé de manera anual y que sobre todo entonces sea determinante para guiarnos en este cumplimiento que hasta el momento estamos haciendo de los ODS? Pues bien, para los estados, la presentación de estos informes frente al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas es una forma de presentar transparente y responsablemente cómo vamos no solamente hacia las Naciones Unidas y hacia el sistema internacional, un mensaje bien político, sino sobre todo también a nivel interno. Es una forma de decirle a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, a los mandatarios de los niveles locales, ¿cómo vamos? Es decir, no presentamos solamente hacia Naciones Unidas, sino que también es una forma de rendir cuentas a nivel interno, dentro de cada uno de los estados. Estos informes, entonces, decimos, también ayudan a fortalecer la coordinación entre diferentes organismos a nivel estado, dentro, como mencionábamos entonces, por ejemplo, con las ONGs, con los gobiernos locales, y entonces ayudarnos a tener una política más cohesiva, más coordinada, más efectiva de los ODS. La ONU entonces motiva a los Estados miembros a que se realicen estos informes anuales, a que se presenten estos exámenes periódicos en los que se incluyan entonces los avances realizados a nivel nacional, pero ojo, últimamente las Naciones Unidas han adoptado un nuevo tipo de informe y ya no son los Voluntary National Reviews, que son los VNRs o los VNRs, sino que son los voluntarios, exámenes locales voluntarios, y entonces ya estos van a hacer qué se está haciendo desde el nivel local para el cumplimiento de los ODS. Nace ahora esta nueva categoría de informe voluntario, y van a ser entonces los gobiernos locales que ahora digan, oye, yo también quiero presentar un informe, también quiero decir qué se está haciendo desde lo local para el cumplimiento de los ODS. Entonces, hay dos tipos de informe que pueden ser presentados frente a esta instancia de las Naciones Unidas. ¿Qué países en nuestra región, en América Latina, presentaron en el Foro Político de Alto Nivel este año? Argentina, Barbados, Belice, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Bolivia, que aplazó la presentación de su informe para el 2021. Entonces teníamos estos países de América Latina presentando informes este año. En Argentina recurrentemente es un país de tradición importante en presentación de este tipo de informes. Creo que es la segunda o tercera vez que ya presenta su reporte frente a las Naciones Unidas. Interesante que Belice haya decidido presentar este año. Tuvo un informe muy interesante. Esto ustedes lo pueden descargar de la página de las Naciones Unidas. Ahí están
todos los informes que hace cada uno de los estados. Costa Rica este año desde América Latina presentó un informe bastante completo y fue para las Naciones Unidas y de manera internacional una muy buena experiencia en términos de coordinación multiactor. También hemos trabajado con gente de Costa Rica porque tuvieron un informe muy interesante, una muy buena experiencia. Este año, entonces vemos cómo estaban ahí repartidos estos países que presentaron sus informes. Veíamos como de América Latina entonces teníamos 11 fueron de Europa, 12 fueron del área de Asia-Pacífico y 17 pertenecían entonces al continente africano. Ahí tenemos que cada año entonces alrededor de más o menos 40 países presentan estos informes frente al foro político de alto nivel. ¿Y qué se espera entonces que haya ahí dentro? Pues que nos den cuenta de las acciones, medidas, de progresos, de desafíos y también de esas lecciones aprendidas. Repito, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Y esta visión también los invito a que la adoptemos desde ya. La presentación de los informes reivindica cada vez más el nivel local y esto lo vamos a ver más adelante cómo se hace. Este año, como lo mencionábamos entonces, no se evalúa un ODS de manera particular, sino que abríamos la década de la acción. Esta edición entonces se centraba en la acción acelerada y vías de transformación, la realización de la década de la acción y la entrega para el desarrollo sostenible. Así la denominó para este año las Naciones Unidas, de 2020 a 2030, década de la acción o de la aceleración también la llaman. En este sentido, como lo mencionábamos anteriormente, entonces, para América Latina, uno de los países que presentaba, entonces, era Costa Rica. Costa Rica presentó un informe bien interesante con respecto a los ODS frente al foro político de alto nivel, y ahí entonces trabajamos de la mano con Eugenia Aguirre, que es parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en Costa Rica, y nos presentaba entonces el por qué o por qué veíamos que Costa Rica fue uno de las buenas experiencias que se pueden rescatar de este año con respecto a la presentación de estos informes. Eugenia nos contaba también ahí en ese espacio que tuvimos de socialización y trabajo además con ellos, porque los acompañamos desde CGLU en la presentación, en la recolección de información, en el trabajo en red, y nos presentaba que los objetivos y las prioridades primordiales que tuvieron allí para que esto fuera un éxito fue iniciar con un proceso político que tuvo como hecho fundante la firma del Pacto Nacional por el Cumplimiento de los ODS en el 2016. Esto nos comentaba, lo que hizo fue definir algunos compromisos iniciales y una estructura de gobernanza. Ahí se inició con un compromiso de tipo político que adoptaba no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos locales y que obligaba políticamente un compromiso interesante que posteriormente iba a verse materializado. Contaban entonces con mapeos a nivel nacional, pero también a nivel local con respecto a lo que se estaba haciendo de cara a los ODS. Reactivaron también otros programas que tenían ahí durmiendo y los pusieron en marcha a nivel local, regional y nacional, crearon nuevas instancias, hubo mucha coordinación multiactor, hubo mucha coordinación también entre los diferentes niveles de gobierno y adoptaron entonces un estado de metas que contribuyeron a gobiernos locales, que concernían a los gobiernos locales. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura que nos compartía que se creaba en torno a los ODS y que va en esta evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el caso de Costa Rica, y estuvo marcada, miren, por la creación de todo un conjunto de instituciones desde la participación sectorial, la implementación de los ODS, la creación de una secretaría técnica hasta el Consejo de Alto Nivel. Este fue otro de los puntos de éxito del caso de Costa Rica y, como les mencionaba al principio, hubo una coordinación multinivel para presentar este informe ante las Naciones Unidas que hizo que desde lo local
que desde ahí, desde esa participación sectorial que abordaba entonces la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones locales, todo eso ahí que tenemos en el barrio, en la ciudad, en el municipio, se fue aglutinando y fue generando indicadores que luego fueron agrupados para poder dar cuenta de ellos ya en el informe que se presentó. Es decir, tuvieron en cuenta lo local y ahí es donde ocurren los ODS, ahí es donde se implementan los objetivos de desarrollo sostenible. A ver si aquí les puedo presentar para que veamos muy rápidamente el informe. A ver. Lo tengo por aquí. Ok. Es que si lo presento se sale esta presentación, pero les voy a dejar el enlace por ahí para que luego puedan observarlo. Listo. ¿Cuáles eran? Y esto me gusta rescatarlo porque si bien Costa Rica, repetimos, dentro de esos países que generaban su informe para este año fue una experiencia exitosa, también hubo unos retos fundamentales y allí vamos a aterrizar en los retos que tiene no solamente el caso puntual de Costa Rica, entendiéndola como una experiencia exitosa, sino retos que tenemos en América Latina para la presentación de estos informes. Se evidencian cuando vamos a presentar estos informes frente al foro político de alto nivel, pero que en general también son retos que vemos en el día a día para la implementación de los ODS en nuestra región. Si bien Costa Rica fue una experiencia emblemática, lo que hablábamos con esta asociación de gobiernos locales es que fue un desafío, naturalmente, uno, la dificultad por la pandemia, porque entonces no podían llegar al territorio para recolectar la información que necesitaban, pero sobre todo también integrar, nos decía Eugenia, la visión que tenía el gobierno local de cómo iban en términos de desarrollo sostenible a la que tenía entonces el centro ahí, el gobierno nacional, y cómo entonces reconciliar estas dos visiones con los diferentes instrumentos que ellos habían creado para la presentación del informe ante las Naciones Unidas. Tuvieron entonces que seleccionar algunas municipalidades que contestaran a esos indicadores a través de unas encuestas y un formulario que ellos denominaron el Mideplan. También fue otro de sus puntos de éxito esta herramienta. Definieron entonces un plan de acción para las municipalidades, hicieron un reporte de avances con un proceso sistemático permanente, es decir, un seguimiento importante, y esto entonces hizo que pudieran tener una visión integral de lo que se estaba haciendo a nivel local, a nivel regional, y articularlo con el nivel nacional para poder dar cuenta del avance del Estado frente a las Naciones Unidas. Ahora bien, estos desafíos o estos aprendizajes, que sea, por un lado, un proceso de coordinación multiactor, un proceso de coordinación multinivel, que se le atribuye al nivel local un carácter importante para reportar metas y logros, y además que existan entonces instrumentos que recauden o que recojan información de primera mano, como encuestas y demás, fueron puntos de éxito para el caso de Costa Rica. Compromiso político, primero, que lo veíamos ahí en esa primera diapositiva, importantes para el caso y para una experiencia exitosa de reporte de los ODS. Pero, ¿qué nos hace falta o cuáles son los principales retos en América Latina para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Para ya ir terminando, son, como lo mencionábamos en algún momento, los altos niveles de corrupción, y esto va a ir en contra de el ODS número 16 de reducción de las desigualdades, pero también nos va a impedir el fortalecimiento y consolidación de instituciones de paz y justicia, niveles de corrupción. 2, el desconocimiento generalizado. Desde CGLU hicimos unas encuestas bien interesantes a los niveles locales, a los alcaldes, sobre todo en todas las regiones, en África, en Asia Pacífico, en Europa, en América Latina, y el reto que
que siempre nos respondían los alcaldes ahí en el nivel local que enfrentaban para implementar los ODS era que la gente no sabe qué son los ODS. Hay un desconocimiento generalizado que golpea y que no nos hace avanzar en los ODS. No sabemos, pero no solamente ahí en la institucionalidad y la representación del Estado, sino también en la ciudadanía. No sabemos de qué estamos hablando. Otra cosa que también nos mencionaban los alcaldes en estas encuestas que realizamos es que hay unas desigualdades preexistentes que son mayores. Es decir, en América Latina partimos ya de unos índices altísimos de desigualdad en términos de pobreza, primero de ese, en términos de alimentación, segundo de ese, que son históricas, que son tendencias históricas, caso también aplica para el continente africano, y esto nos va a hacer que, claro, el avance sea mucho más dificultoso, el avance sea mucho más difícil para nosotros. Hay también una falta de liderazgo y continuidad política. Lo mencionábamos al principio, recuerden ahí, decíamos es que es imposible, y ellos nos mencionaban en esas encuestas, es imposible avanzar en implementación de políticas que apunten a los objetivos de desarrollo sostenible porque no hay alcaldes que se comprometan con ellos, porque no hay una continuidad política, en tanto los ciclos electorales representan rupturas con lo que habíamos avanzado. Otro reto que enfrentamos desde el continente para la implementación de los ODS es la tendencia centralista que heredamos de nuestras dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas del 70s, 80s, y esa consolidación democrática en la que estamos hoy en día todavía, de construcción de Estado, y que por ende todavía tenemos entonces tendencias centralistas que, como nos afectan a los ODS, pues hacen que el nivel local no tenga las suficientes competencias, tampoco de tipo que se le hayan transferido ni política, ni tampoco en términos fiscales, es decir, de recursos, lo que necesitamos para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. No hay entonces unas reformas descentralizadoras que nos ayuden a implementar los ODS. Hay entonces, en este sentido, también una poca coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Lo que pasa en el centro no es lo que pasa en la región, lo que pasa en el centro no es lo que pasa en el municipio, y esta desconexión en realidades, pero también en términos gubernamentales, nos juega en contra para avanzar de manera sostenida hacia los ODS en América Latina. Hay una escasez de recursos de todo tipo, tanto financieros como también humanos, que también nos resta en cuestión de avances en la región. Esta escasez de recursos de todo tipo, hago un apunte ahí adicional, y es que nos mencionaban también los mandatarios locales que no es solamente falta de dinero, sino falta de una capacitación técnica que hace que no haya profesionales en el nivel local para que sepamos de lo que estamos hablando con respecto a los ODS. Hay una falta de recursos, sí, en términos fiscales, pero sobre todo también recursos humanos en términos de saber cómo, del know-how. No tenemos eso desarrollado en América Latina. Listo. Finalizamos entonces con esto, desde lo local, que es la tendencia que venimos entonces bajando. Recuerden que partíamos allá desde las Naciones Unidas y esa convención de Agenda 2030, suscribimos ese acuerdo por los ODS, Estados miembros de todas las Naciones Unidas. Tenemos entonces los ODS que se separan de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 17 objetivos, unas metas. Y ahora esto cómo se traduce en lo local. Vimos un poco cómo estábamos, unos retos a nivel internacional, luego bajamos un poco más y vimos en América Latina cómo estábamos, tendencias positivas, Chile, tendencias positivas también en otros ODS, pero ahora ¿cómo vemos esto en la realidad? Vemos cómo reportamos hacia las Naciones Unidas algunos retos en nuestra región, pero allí, en lo local, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Y además, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser agentes ODS? Aquí entra entonces, como les digo, ya para aterrizarlo en nuestras realidades y con este enfoque territorial, los ODS, entonces partimos de un concepto que ahora está muy de moda y es la localización. ¿Qué es la localización? En términos básicos y sencillos, localizar es
traer ese ODS grande, internacional, esa meta que nos pusimos de forma general y aterrizarlo ahí en el territorio. ¿Qué significa el ODS en lo local? ¿Cómo lo medimos en el municipio, en la ciudad, en el barrio? Ese es el proceso de localización. Entonces debemos tener ahí en cuenta, entra el contexto subnacional a jugar y a tenerlo en cuenta. Tenemos en cuenta entonces que no va a ser lo mismo medir la pobreza en Barranquilla que medir la pobreza en Bogotá o en Buenos Aires o en Montevideo. Tenemos en cuenta el contexto local para medir ese ODS y para implementarlo. Listo, localización. Nos referimos entonces a la manera en cómo los gobiernos locales, diferenciando sus contextos y además regionales, apoyan el cumplimiento de los ODS, cómo los ODS son capaces de proporcionar un marco para el desarrollo de las políticas a nivel local. ¿Por qué va a ser importante? ¿Por qué es determinante esto de la localización de los ODS? Pues porque todos comprenden objetivos directamente relacionados con las responsabilidades del gobierno local y regional. En especial lo que se refiere al rol que desempeñan en la procuración de servicios básicos. Decimos que el nivel local es el más cercano al ciudadano. Esta es la principal justificación de la localización y de defender los procesos de localización. Es que ahí el alcalde, ahí el gobernador va a ser el más cercano a la necesidad de usted como ciudadano. ¿Quién más que ese para saber cómo podemos reducir la pobreza? ¿Quién más que ese para saber cómo podemos mejorar la prestación de los servicios públicos? ¿Quién más que ese para saber qué política pública puede funcionar en ese contexto determinado? Ahí es bajar lo global hacia lo local en términos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo nos afecta eso? O mejor, ¿cómo nos impacta este proceso de localización para nosotros como ciudadanos, pero para nosotros como miembro de alguna red local, pero para nosotros como miembro de alguna organización de la sociedad civil, de una ONG, para nosotros como miembros también de un gobierno local? Los procesos de localización son fundamentales porque nos van a dar herramientas ahí en lo local para abordar las agendas globales. Son una oportunidad para, de alguna forma, internacionalizar entonces la agenda municipal. Las necesidades territoriales son esta ventana, los ODS también, entonces, para poner de manifiesto en la agenda global necesidades muy territoriales, muy nuestras, muy propias a través del enfoque de los ODS. La localización, entonces, fortalece, sin duda, la capacidad de los municipios y de los gobiernos locales para avanzar en tareas que son fundamentales y que quizá históricamente habían sido relegadas o puestas como no prioritarias. Con esto finalizamos y es entonces en clave de esta localización, decimos que si bien los ODS entonces son algo global, son establecidos a nivel internacional, es interesantísimo y muy importante afirmar que su consecución entonces depende de nosotros en tanto, otra vez, ciudadanos, miembros de una organización, depende del gobierno local, depende de nuestra habilidad para convertirlos en una realidad en la región y en la ciudad. Los ODS, como vimos al principio, son estos 17, pero tienen metas muy específicas. Y esas metas, cada ODS tiene aproximadamente 5 o 6. Algunos, el que mayor tiene 7 u 8 metas. Todas estas están traducidas en una necesidad territorial y en una acción a nivel territorial, a nivel local. Este es el motivo principal por el que entonces los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la Agenda 2030. El nivel estatal es importante, sí. El nivel Estado central es determinante, sí. Pero solamente a través de la localización y de la acción en lo local podemos entonces generar políticas públicas con enfoque territorial que aborden, que ataquen y que contribuyan al cumplimiento de los ODS. Entonces, como lo decía el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento, Ban Ki-moon, nuestra lucha para la sostenibilidad es global, se ganará o se perderá en las ciudades, en lo local, en lo regional.
En este sentido, entonces, rescatar y terminar con esto, que los espacios locales son entonces, en última instancia, el lugar clave, ese lugar prioritario, determinante para la provisión y el desarrollo, y como tales, entonces le corresponde a los gobiernos locales como puntos centrales para el éxito del desarrollo sostenible, tomar acciones determinantes, sí, a los gobiernos locales, pero a nosotros, a ustedes, a mí, en tanto ciudadanos, en tanto sociedad civil, generar procesos de participación y de reivindicación local para que estos puedan ser fortalecidos, para que estos puedan entonces cada vez más avanzar. Estamos en esa década de la acción, en esa década de la aceleración, y en el nivel local es donde se va a llevar a cabo. Ahí creo que termino entonces mi intervención. Les agradezco muchísimo por su atención y voy entonces a... Bueno, Joely, muchísimas gracias. Realmente fue una conferencia que aportó gran valor a todos nosotros, con seguridad. Y estoy, pues, digamos que bastante impactado, digamos, por las cifras y todo lo que nos muestras. También estaba leyendo algunos comentarios, personas también están gratamente sorprendidas y agradecidas con tu contribución, efectivamente. Y desde la Fundación también pensamos eso mismo. Es importantísimo y fundamental integrarnos como sociedad, y no solamente dejar la responsabilidad a los gobiernos, sino también tomar acción desde nosotros como comunidad, desde nosotros como sociedad, y también involucrar a las empresas, que también son un factor importantísimo que ahorita han tomado mucha relevancia en todos estos procesos. Por ejemplo, el factor evidente que tú evidenciabas del ODS número 9 o el ODS número 16, del cual podemos trabajar fuertemente y sacar proyectos muy interesantes adelante. Bueno, aquí hay unas preguntas que quisiera que por favor nos brindaras. Entonces, dame un segundito. Ana María Martínez Sí, me acá pidió la estoy. mano para conversar, para realizar una pregunta directamente. Yoli, un saludo muy grande y un saludo a todos los asistentes. Realmente fue una presentación muy enriquecedora porque pues ya con nuestros proyectos creo que con todas las cifras que nos mostró pues realmente sí es importante que, o sea, primero lo sepamos porque a veces es de mucho desconocimiento nuestro también en qué va esa agenda, cómo se están cumpliendo los objetivos, etcétera, ¿no? Me llamó muchísimo la atención el tema de educación de calidad, pues porque mi proyecto está enfocado en educación en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Mi pregunta puntual es, bueno, usted nos mostraba como cifras muy puntuales, o bueno, nos estaba comentando que la deserción escolar está en aumento, ¿cierto? Pero eso es con base en las instituciones, ¿no? Supongo yo. Entonces, mi pregunta es, a partir de ese formulamiento, en ese objetivo específico, de casualidad, digamos, el objetivo en sí, tiene contemplado que los estudiantes o muchos niños, niñas y adolescentes se están formando desde casa, ¿cierto? Y que muchos de esos estudiantes muchas veces tienen competencias pues totalmente diferentes a los niños que van a escuelas y, o sea, ¿cómo se está midiendo eso, cierto? Porque pues digamos que es una tendencia bastante amplia y ahorita con el tema de la pandemia muchos padres han decidido que no, que prefieren que sus hijos estudien desde casa y que de ahora en adelante pues los retiran de las instituciones y que van a decidir seguir su formación en casa, ¿no? Esa es la primera. Y también respecto al mismo tema de educación de calidad, es, bueno, me imagino que ellos tienen como unas competencias en educación que se deben cumplir, etcétera, también pues con evaluaciones estandarizadas a nivel nacional o a nivel global, pero el objetivo de casualidad está reconociendo algún tipo de conocimientos
de competencias sociales y derechos humanos, y pues sí es así donde se puede encontrar ese tipo de información. Muchas gracias. Listo. Gracias, Ana. Hola. Gracias por la pregunta y por estar aquí en este espacio. Bueno, el objetivo de educación no es mi área de expertise, es decir, lo que te pueda decir ahí es algo muy general, pero Ana, con respecto a lo que planteabas es interesante y creo que ahora no lo tengo ubicado, pero si me das tu correo o algo, te paso un documento muy interesante que hay. Y fue uno que sacaron ahora justamente el secretario general de las Naciones Unidas este año, a inicio de año, generó un informe casi que de emergencia, Ana, y entonces era ver cómo justamente la pandemia y todas las nuevas condiciones que nos estaba trayendo el COVID había entonces afectado en las estadísticas de cada uno de los ODS. Casi que fue una intervención de choque y de emergencia en la que las Naciones Unidas dijeron, hombre, hay que regenerar o replantearnos entonces estas nuevas condiciones y medirlas de forma diferente dada la nueva realidad que tenemos. Entonces allí el secretario general hace unas reconsideraciones y con respecto a la educación señala esto que tú acabas de apuntar y es cómo medimos entonces ahora la virtualidad, cómo aseguramos entonces que estas personas que están ahora estudiando o trabajando desde casa para el término estudiando también cuenten entonces con buenas condiciones, cómo entonces abordamos el tema de que algunos estén con condiciones de saneamiento muy pobres y esto afecte entonces su proceso educativo. Es decir, hay todas unas nuevas variables que se están teniendo en cuenta y que se añadieron este año a través de ese comunicado por cuestiones de la pandemia y ahí se reevalúan algunas estadísticas y se ponen de manifiesto justamente estas condiciones que tú señalas. Entonces, no sé si quieres o te dejo mi correo y me escribes y ahí yo me acuerdo y te lo paso o nos contactamos de otra forma, pero es bien interesante y eso, lo que tú mencionabas, se replantean muchas de estas metas, se ponen de manifiesto nuevas variables y se plantean entonces nuevas estadísticas, nuevas formas de medición también. Listo, vale, muchas gracias. Sí, por ahí están preguntando cómo te pueden contactar, entonces de pronto si puedas compartirnos por el chat tu red, tu correo y cómo te pueden encontrar en redes sociales. También Daniela Laguna quisiera intervenir, entonces le doy la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yoli, muchas gracias por tu intervención. De verdad, súper clara y súper pertinente para lo que vamos a empezar ahora, para los semilleros. Y te quería hacer tres preguntas muy puntuales. Y son las siguientes. La primera, ¿a qué te refieres con ciudades y lugares resilientes en el tema ecológico? Segundo, ¿cómo explicar que Chile, por ejemplo, haya cumplido el objetivo sostenible 1 de erradicar la pobreza extrema, pero que esté crítico en el objetivo 2 de hambre cero? Porque no estaba ni en naranja, no estaba en rojo, era crítico. Entonces, me generó, digamos, esa duda, que me parece muy curioso que uno lo haya cumplido esté en verde y el siguiente, que está muy ligado, esté rojo. Y el último es cómo localizar, o sea, en cada una de nuestras localidades, municipios, departamentos, o la forma como nos dividamos en diferentes países, que nuestras entidades están cumpliendo sus objetivos o que están trabajando por esos objetivos, porque uno podría decir, no, pues pregúntenles si están trabajando por uno de ellos, pero no hay una forma, digamos, de saber si estas entidades realmente le están apostando a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Hola Daniela, gracias a ti por tus preguntas. Listo, de manera general, cuando hablamos de ciudades resilientes, lo que hoy en día queremos entonces abordar es, uno, que hayamos adaptado las estructuras en términos físicos para que éstas respondan al cambio climático. Entonces, hablamos de estructuras, de infraestructura, hablando físicamente, de que sean sostenibles, de que de pronto entonces ves que su estructura responde a un diseño mucho más sostenible, que de pronto entonces las estructuras de esa ciudad o de ese municipio entonces cada vez vayan adaptándose, por ejemplo, con paneles solares, es decir,
vemos este tipo de adaptaciones con respecto al cambio climático, ¿no? Es decir, en términos de infraestructura, una. Y dos, también entonces lo vemos mucho de carácter sostenible, y hablamos entonces de resiliencia y sostenibilidad, por ejemplo, en los sistemas de alimentación y de consumo. Entonces vemos también cómo en términos de producción, de consumo, de alimentación, procesos como la recolección de residuos, es decir, todos estos procesos de consumo y producción que son claramente invasivos y agresivos con el medio ambiente, entonces también han ido adaptándose. ¿Cómo podemos, por ejemplo, a nivel local generar redes de cooperación para intercambiar alimentos? Han habido muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos que han generado este tipo de procesos, o en Europa también. ¿Cómo hacemos entonces también que estos procesos de menor escala, si se quiere, también sean mucho menos agresivos con el medio ambiente? Entonces ahí es como todo este ensamble de lo infraestructura, pero también de otros procesos menores. ¿Cómo los hacemos más amigables con el ambiente? Con respecto a Chile, es un caso paradigmático en todo. ¿Y por qué explicamos el caso chileno? Y entonces es una de sus debilidades, y es la desigualdad. Medimos Chile, y este yo creería una de las fallas o de los puntos a mejorar en el sistema de medición de las Naciones Unidas con que se genera este informe que mostramos, y es que entonces se miden las ciudades muy grandes, ¿no? Tomamos como referencia a Santiago, tomamos como referencia a ciudades muy grandes en este tipo de mediciones, y dejamos de lado la brecha que es grandísima en Chile. De hecho, el porcentaje de Gini en Chile es uno de los peores en América Latina, y es porque tomamos entonces como referencia muchas veces a estas grandes ciudades. Entonces nos olvidamos de la brecha inmensa que hay, de la desigualdad que hay, no solo en Chile, pero es un caso bien ejemplar de esto, y entonces nos dan, por ejemplo, esta falta de relación entre una y otra variable. Puede que esté bien en Santiago, puede que esté bien en Concepción, puede que esté bien en ciudades grandes, pero no medimos desigualdad en estos dos factores, y ahí hay un punto a mejorar. Por eso vemos que a veces no nos dan las cuentas. ¿Y cómo entonces localizar estas formas de medición? Daniela, por ejemplo, ahí cuando trabajamos con Costa Rica, por ejemplo, en estos nuevos informes que estamos generando desde las Naciones Unidas, que ya no son solamente los informes voluntarios nacionales, sino estos informes voluntarios locales, nos comentaba, por ejemplo, Eugenia, que han trabajado de la mano con muchas asociaciones. Entonces, este había sido un punto clave para ellos, Daniela, reunirse en clave de asociaciones, de organizaciones de la sociedad civil, y también teniendo en cuenta entonces el nivel gobierno en tanto partidos políticos, pero eso, trabajando en red. Entonces, no nos vamos a inventar los indicadores, pero sí mira que cada país genera sus propios indicadores. Es más, las Naciones Unidas no ha establecido un documento formato guía para estas evaluaciones a nivel local. No hay. Ellos dejan a completa libertad del nivel local que genere sus indicadores locales, que genere qué es lo que va a evaluar y cómo lo va a hacer. Porque, por ejemplo, imagínense estados en África o estados en Europa, esas desigualdades con respecto a los sistemas de información y de medición estadística no los podemos manejar. Entonces no va a ser lo mismo unos datos o una estadística en un país en donde si eso hay 2 computadores a uno en el que está absolutamente desarrollado, por ponerlo en términos muy básicos, ¿no? Pero eso para decirte que el nivel local está absolutamente libre en términos de medición, y puede ir desde lo más cuantitativo hasta lo más cualitativo. Allí entonces a nosotros la creatividad y a nosotros la tarea. Dale, con gusto. Muchas gracias. Dale, Daniela, a ti. Vale, muchas gracias. No sé si tengan más preguntas, quieren intervenir otra persona al respecto. Daniela Redondo, ya, detectivo. Listo. ¿Puedo? Sí, por supuesto, adelante. Gracias. Yoli, muy buenos días, muchísimas gracias. Oye, tengo una duda, me la perdí completa, pero tengo una duda. ¿Dónde podemos ubicar un catálogo? Porque yo no he encontrado un catálogo de indicadores que podamos aplicar a nivel global para medir el avance o establecer metas y hacer programa en torno a los ODS 16 y 5 en conjunto.
O sea, la impartición de justicia con perspectiva de género que realmente esté abatiendo las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Lo hay? Sí, Diana, hay un indicador que muestra la correlación entre varios de los ODS y creo que en la página de Ciudad, te voy a anotar aquí en el chat, en la página de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos hay algunos informes, espérame, hay algunos informes que muestran esta correlación. Ahí te lo escribí por el chat. Si no lo encuentras por ahí, igual aquí yo les había escrito mi correo, pero escribir nuevamente. Si quieres me recuerdas y yo te los paso, pero sí existen, Diana, y este es uno de los que más se correlaciona. Tienes toda la razón, y es bien interesante, también lo correlacionamos mucho con el 16, con el de paz, justicia, instituciones, pero sí existe. Si puedes y quieres, mira por ahí, y si no, nos escribimos y yo te lo envío. Listo, perfecto. Yo creo que vamos a habilitar para una pregunta más. Creo que Carolina Reyes alzó la mano. ¿Me confirmas? Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Excelente intervención, muy buena exposición, muchísimas gracias, muy claro todo. Mira, me gustaría saber, la agenda está articulada de tal manera de que de que los países vayan de manera voluntaria participando, pero vemos como un receso de muchos países que de pronto no se han molestado en involucrar esto en sus políticas públicas. ¿Qué se ha pensado desde Naciones Unidas como para poder ser un poco más taxativos, no sé, cuál sería, qué podría ser la instancia de Naciones Unidas para que realmente haya un compromiso un poco más y que los países se involucren un poco más? Hola Carolina, gracias. Hay de hecho un mínimo de veces en un periodo determinado, ahora te mentiría si te digo cuáles son el número de veces y el tiempo, pero sí que está establecido un lapso hasta tal año usted, Estado, debe presentar por lo menos 3, 4 veces el informe. Entonces sí existe este mínimo, pero ahí dentro de ese lapso y dentro de esas veces los países juegan políticamente con la presentación del informe. Pero existe, esa ha sido la forma taxativa, como tú lo mencionas, en la que ellos han establecido algún tipo de obligación, ¿no? Si bien no perdamos de vista los ODS y toda la Carta y la Agenda 2030, como todo el sistema de Naciones Unidas no es vinculante, es decir, todas van a ser recomendaciones, todas van a ir en clave de consejos, todo va a ser, les recomendamos que, todos son muy de este tipo de cosas, pero sí que las Naciones Unidas intentó, en eso que tú mencionabas, generar un lapso, un tramo temporal si se quiere, y ahí entonces para cada estado ha establecido un número casi que obligatorio, si se quiere, entre comillas, de veces que deben presentarlo. Para cada estado es diferente y como te digo, sí que han jugado o han sabido de alguna forma jugar con ello los diferentes países políticamente hablando. Por ejemplo, el caso Colombia, hemos presentado en el 2016 o en el 2000, es decir, llevamos una racha de presentar informes y sobre todo en el 2016 presentamos. ¿Por qué? Porque creíamos que allí el contexto nacional nos da unos avances importantísimos porque estábamos en la negociación, ¿no? Entonces veíamos que eso nos iba a dar, estábamos frente a toda una implementación de un derrotero de estrategias y de política pública en el nivel local, regional y nacional que nos iba a dar unos indicadores cualitativos muy interesantes y ahí decidimos generar el informe. Entonces veíamos cómo el gobierno nacional nos jactábamos entonces del informe de lo que íbamos a hacer cuando se firmara la paz, reportábamos entonces marcos jurídicos muy pro sostenibilidad, muy pro paz, muy pro instituciones sólidas y allí entonces jugamos en términos gubernamentales con la presentación. Eso hacen todos los estados y eso hacen también, por ejemplo, en África, muchos de los estados, pero sí hay un lapso y una cantidad. Ahora no recuerdo exactamente y te mentiría, pero existe esto. Bueno, Jolie, muchas gracias. Creo que todos estamos muy agradecidos por tu intervención. Ha sido muy nutrida para todos. Quiero agradecerles también a todos los que se conectaron y pues, que hicieron parte de esta gran conferencia. Les recuerdo, por favor, diligenciar la encuesta de la sesión de hoy.
Y también, por favor, todos, si quieren darle continuidad al proceso de la creación de sus propósitos enfocados hacia los objetivos de desarrollo sostenible y a la creación de los semilleros células, entonces diligenciar la encuesta ¿cuál es mi propósito? Y el documento de carta de compromiso. Entonces, pues nada, agradecerles mucho a todos, a Jolie especialmente por su intervención, fue muy nutrida, y feliz fin de semana para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Felicidades.